Buen día nuevamente a todos. Siempre es un gusto ver a la familia y eso es lo que somos, una familia en Cristo Jesús. Pero también siempre es un gusto cuando nos visitan personas nuevas, así que sean bienvenidos. Señora Soco, bienvenida, nos da muchísimo gusto verla por aquí. Chris, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y si alguien más nos visita, siéntase bienvenido, siéntase como en casa. Vamos a orar antes de ir directamente a la palabra del Señor. Hoy iniciamos una nueva serie en el libro de Colosenses. Vamos a recibir bendición de parte del Señor durante 8, 9 domingos en la carta a los Colosenses, una carta sumamente interesante, pero principalmente una carta sumamente importante para toda iglesia. Y estoy seguro que va a ser de tremenda bendición para cada uno de ustedes. El título de la serie en general es Cristo y nada más. Cristo y nada más. Así que hoy vamos a ver el pasaje de Colosenses 1, versículos 1 al 14. ¿Cómo te sentirías tú si después de haber recibido la perla de más alto valor en el mundo o en el universo mismo, la perdieras por negligencia, o la perdieras por desidia, o la perdieras por un descuido? ¿Qué opinarías tú de un grupo de científicos, por ejemplo, que logran desarrollar la cura contra el cáncer? Hay teorías que dicen que ya se descubrió y han matado a quienes han descubierto. Pero imagina que esto ya se descubrió y la fórmula para sanar al mundo entero del cáncer, de pronto es perdida por la negligencia o por el descuido de aquellos que la tenían que atesorar. ¿Qué nos hace pensar acerca de esto? Bueno, hoy, como bien dije hace un momento, iniciamos nuestra serie en el libro de los Colosenses, en la carta de Pablo a los Colosenses, y necesitamos entender un poquito acerca del contexto histórico, del contexto cultural, acerca de lo que era esta iglesia en Colosas. Colosas era una de 3 ciudades que estaban situadas a unos 160 kilómetros de Éfeso, y en esta región era como el centro entre el este y el oeste, entre el oriente y el occidente, y por allí pasaba una muy importante ruta comercial. ¿Qué sucede en este tipo de ciudades donde son como el cruce de rutas comerciales entre Oriente y Occidente? Bueno, lo que suele suceder en ese tipo de ciudades es que existen muchas filosofías entremezcladas entre sí. En este tipo de ciudades internacionales es lo que suele suceder. Y en ese tipo de lugares también suelen abundar los charlatanes, suelen abundar aquellos falsos maestros o charlatanes religiosos. Entonces, en esta iglesia de Colosas, o en esta iglesia que fue conformada en Colosas, había gente de todo tipo. Habían judíos, pero también habían griegos. Y llegaba gente de diferentes ciudades, de diferentes lugares, por lo que ya comenté, era una ruta comercial. Entonces gente de todo el mundo coincidía en estas ciudades. Por lo tanto, la iglesia de Colosas era, vamos a decirlo así, multiétnica. Pero el asunto es que cuando tienes gente de diferentes culturas, también tienes diferentes ideas y doctrinas. Y dentro de la iglesia estaban empezando a infiltrarse algunas ideas orientales y doctrinas orientales, porque en este tipo de lugares se convierten en terreno fértil para que todo esto prospere. Esta iglesia de Colosas nace por medio del ministerio de Pablo indirectamente. Pablo no fundó esta iglesia, sino que él, estando predicando en Éfeso, hubo por lo menos 2 hombres que lo escucharon, que escucharon el evangelio, Epafras y Filemón, como lo vamos a ver en esta misma carta expresado en este mismo pasaje. Y aparentemente Epafras
fue uno de los principales fundadores de esta iglesia y que muy probablemente predicó el evangelio también en las otras 3 ciudades que estaban alrededor, que son Hierápolis y a un lado de Colosas está Hierápolis y está también, lo pueden ver en el capítulo 4, la Odisea. Incluso la Odisea es una de las iglesias que se mencionan al final de la Biblia en el Apocalipsis. Entonces, muy probablemente por medio de Epafras y tal vez también de Filemón, el evangelio llegó a estas ciudades cosmopolitas, internacionales. Entonces, por todo esto que ya he mencionado, surge una crisis dentro de la iglesia de Colosas. Pablo está encarcelado en Roma y entonces Epafras viene a Roma porque necesitaba la ayuda de Pablo. Viene a traerle noticias de que doctrinas nuevas y extrañas con tendencias orientales están infiltrándose en la iglesia de Colosas y está ocasionando problemas dentro de la congregación. Esto ha seguido sucediendo a lo largo del tiempo. El oscurantismo fue aquel periodo caracterizado porque Roma perdió su poder como imperio y entonces el clero de la Iglesia Católica Romana monopolizó el conocimiento de la palabra de Dios y asumió el poder. Al mismo tiempo que hacían muy buenas obras de alimentar a los pobres, ellos empezaron también a monopolizar el conocimiento de la palabra de Dios, relegando a Europa a una época de perversa manipulación, de ignorancia y de corrupción, porque lo que hicieron fue negarle la palabra de Dios al pueblo y solamente ciertos sacerdotes o cierta gente con cierta jerarquía dentro del clero podía, según ellos, interpretar la palabra del Señor. Después de la Reforma Protestante, que es de donde surgen los cristianos protestantes, el mundo por fin tuvo acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Todos pudieron tener acceso al Evangelio. Pero el día de hoy seguimos viviendo otra vez en un nuevo oscurantismo. Y ya no podemos culpar únicamente a la Iglesia Católica Romana, porque dentro del mismo movimiento cristiano evangélico hay un oscurantismo causado por N cantidad de movimientos, denominaciones, filosofías, sectas que han surgido, pseudo cristianas, en donde la torcida interpretación y la manipulación y el ocultamiento de la palabra de Dios, del verdadero evangelio, propicia todo tipo de abusos, todo tipo de problemas diversos dentro de la iglesia y como consecuencia de ello, la perdición también de muchas personas. ¿Qué tiene que ver esto con la perla de gran precio y con la situación de Colosas? ¿Cuál fue el problema que estaba empezando a enfrentar Colosas? ¿Cuál fue el problema durante el oscurantismo? ¿Y cuál es el problema de muchas iglesias, incluso evangélicas, el día de hoy? Es que las verdades del evangelio dejan de ser el centro, dejan de ser la esencia de su fe y se dejan contaminar por filosofías, por conocimiento de hombres corruptos que llevan a la perdición. Pierden la perla de mayor valor. Pierden la receta que cura el cáncer del pecado del mundo entero. Así que Pablo escribió esta carta a los colosenses para refutar esas enseñanzas y para confirmar la verdad del evangelio en ellos. Pablo comienza de esta manera. El pasaje que vamos a ver el día de hoy es versículo 1 al versículo 14. Comienza con una presentación, lo vemos en el versículo 1 al versículo 2. Del versículo 3 al 8 vamos a ver que Pablo ora por lo que hay que agradecer al Señor. Y versículo 9 al 14 vemos lo que hay que procurar en oración como iglesia. Mis hermanos, nosotros como iglesia, como Vida Abundante Bajío, necesitamos mantener las verdades del evangelio en el centro de toda nuestra vida cristiana. Lo voy a repetir.
Como iglesia, nosotros necesitamos mantener las verdades del Evangelio en el centro de toda nuestra vida cristiana. Así que vamos a leer el pasaje, versículos 1 al versículo 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a ustedes y de parte de nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, y así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gracia, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo en los versículos 1 y 2 comienza haciendo esta presentación. Cuando tú escribes una carta, forzosamente te presentas. Quieres que la persona que va a recibir la carta sepa quién está escribiendo. Pero lo que vemos es que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. De hecho, sea de paso, los apóstoles no existen ya el día de hoy. Lo que vemos es que aquellos apóstoles en la Biblia son aquellos que pudieron ver y presenciar y estar con Jesucristo en el tiempo de su vida y ministerio en esta tierra. Y Pablo, aunque no fue parte del ministerio de Jesús, a Pablo de una manera especial, Jesús, después de haber ascendido al cielo, se le aparece y le revela todo el misterio. Y luego Pablo va es enviado para que sea confirmado por el resto de los apóstoles para que digan, sí, verdaderamente este hombre también es un apóstol de Jesucristo. Pero la intención de ello es mostrar que Él tiene la autoridad para hablarles de parte del Señor como iglesia. También se menciona a Timoteo, que todos sabemos que era uno de los más fieles colaboradores y el amado padawan de Pablo. Era su discípulo amado. Y Pablo se dirige a esta iglesia de Colosas, interesantemente, como santos y fieles, como los santos y fieles hermanos que están en Colosas. ¿Sabes tú que toda aquella persona que está en Cristo, que ha sido perdonado, cuyos pecados han sido lavados y ha entregado su vida a Cristo Jesús, es visto de parte del Señor como un santo, sin tener que pasar por ningún tipo de procesos de ningún tipo? Los creyentes son aquellos santos. Santos significa apartado.
Los creyentes son santos porque han sido separados para Dios y porque ahora pertenecen al pueblo santo de Dios a causa de su relación con Jesucristo. Cuando un creyente viene a la fe, ahora Cristo vive en ese creyente y Dios ya no ve los pecados de esta persona, sino que ve a Cristo en esta persona. En el Nuevo Testamento se escribe como santos a todos los creyentes. No se refiere a un grupo élite dentro de la iglesia que son más elevados que otros. Eso no existe. En ninguna parte de la palabra del Señor vas a encontrar tú que eso se afirme. Toda aquella persona que ha sido rescatada por Jesucristo, limpiada por la preciosa sangre de Jesús, es un santo a los ojos del Señor. Porque Cristo habita ahora en él por medio del Espíritu Santo. Y de los colosenses se dice que son santos, pero también que son fieles. Y también se hace referencia Pablo a Epafras como el fiel Epafras. Y esto es hermoso, ver cómo la fidelidad a Dios de Epafras, al predicarles el Evangelio y al preocuparse por ellos y al incluso ir hasta Roma para hablar con Pablo y decirle: Pablo, esto está pasando en la iglesia, falsas doctrinas se están infiltrando, tengo esta preocupación por la iglesia. Eso es fidelidad de parte de Epafras, que sin duda contagió a la iglesia de Colosas. Cuando tú eres fiel al Señor, eso se contagia a otros. Tú no debes de tomar como pretexto de que yo sería más fiel en esto si los hermanos fueran así. Yo solía ser puntual, pero yo era el primero que llegaba y los demás llegaban tarde, entonces así no tiene caso. Mira, tu fidelidad tiene el potencial de contagiar a otros. Pablo lo que busca hacer al llamarlos santos y fieles es afirmar su fe. Pablo quiere afirmar a los hermanos de Colosas de que efectivamente, porque están en Cristo, ellos son santos. Y que a Dios, y Dios se agrada de su fidelidad. Busca afirmarlos también por medio de recordarles quiénes son ellos ahora en Cristo. Y definitivamente esta introducción, los primeros 2 versículos, es más que una simple presentación de Pablo. Epafras vino a verlo a Roma y le trajo las malas noticias de que las falsas doctrinas se están infiltrando en la iglesia, pero también la buena noticia de que estos hermanos han luchado por permanecer firmes. Y Pablo comienza, en primer lugar, resaltando esto. Comienza destacando este aspecto positivo en la vida de los colosenses, como diciéndoles: hermanos, van bien. Hermanos, se han puesto su fe en Jesucristo. Van bien. Y lo que vamos a ver en el resto de la carta es como no la vayan a regar, hermanos. No vayan a perder la perla de gran precio. Ese amor que se manifiestan los unos a los otros es una muestra de lo que ustedes son. Es lo que vemos en los versículos 3 al 8. Pablo hace esta oración de gratitud por los colosenses. No solamente por ellos en lo individual, sino por lo que está sucediendo. Pon mucha atención a lo que la Biblia, a lo que Pablo dice o a lo que Pablo describe en estos versículos 3 al 8. Pablo da gracias al Señor. ¿Por qué? Por 2 cosas. Por la fe de los colosenses en Jesucristo y por su amor por todos los santos. Por la fe que ellos tienen en Jesús, vertical, y el amor que ellos tienen horizontal con todos los santos. Esas son las características de la vida cristiana. Y ambas son, dice Pablo, derivados del Evangelio. Son derivados de la esperanza que produce el Evangelio. ¿Sabes que en este mundo la gente se mata entre sí? Se odia, se aborrece, hay envidias, hay maldad, hay malicia entre unos y otros, porque es un mundo sin esperanza. Pero cuando hay esperanza, hay motivación para hacer aquellas cosas que a Dios le agradan. Y Pablo dice aquí que
Lo puede ver usted en el versículo 3. Damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído, versículo 4, de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿A causa de qué? A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Esta es, mis hermanos, literalmente la esperanza cristiana. No es metafórico, no es una utopía propuesta como el marxismo que propone una sociedad que es inalcanzable, reconocido por el mismo marxismo. No es utópico el paraíso, la nueva Jerusalén, una nueva creación con hombres y mujeres, como cantamos hoy, ya libres del pecado, sin la capacidad de hacernos daño los unos a los otros. Eso es una realidad tangible, no es algo etéreo. Jesucristo resucitó de los muertos, Él venció a la muerte y Él nos ha prometido darnos vida después de la muerte en su reino celestial. Literalmente, esa es la esperanza cristiana. No es metafórico, no es como, pues quién sabe cómo vaya a ser. La Biblia te describe cómo será la vida eterna. La Biblia te describe cómo es la gloria. Esta esperanza la produce el Evangelio. Y la produce en quienes, dice ese mismo pasaje 3 al 8, la produce en quienes oyen la palabra de verdad, es decir, el Evangelio. Bíblicamente, mis hermanos, la esperanza es confianza en Dios, que Él siempre cumple su palabra y sus promesas. Es confianza en que porque Cristo resucitó y dijo que vendría al final de los tiempos a juzgar a los vivos y a los muertos para dar vida eterna y gloria a quienes pongan su fe en Él, literalmente eso es lo que creemos. Esa es la esperanza cristiana. Es una certidumbre de que Dios completará esa redención que Él ha prometido, no solamente a hombres y mujeres, sino a la misma creación. Puedes ver cómo el mundo, de alguna manera, la tierra, gime, está sufriendo por lo que nosotros, como seres humanos pecadores, le hacemos al lugar que Dios nos dio para vivir. Y esto no es nuevo. No crean que se lo inventaron los que traen este rollo del cambio climático. El mundo no se va a cambiar, no se va a acabar por el cambio climático. El mundo va a ser destruido por fuego porque va a ser renovado por Cristo cuando Él regrese a establecer su nuevo reino. Y no se lo inventaron estas personas, sino está en la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 18 al 25, mira lo que dice. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con ¿qué? Con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Porque qué? Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos esa esperanza firme de que esto sucederá. Esto tiene que ver con el futuro, pero un futuro que ya ha sido hecho presente, que ya se ha anticipado, primeramente en Jesucristo, y por medio de la obra del Espíritu Santo que Él envió. Nosotros, dicen por ahí, que nadie puede ver el futuro.
Nosotros sí. Ahora, no me malentienda, no estoy hablando de, usted no va a poder, por más que se lo pida al Señor, saber cuál va a ser el número de la lotería, del premio mayor de la lotería en la próxima semana. Eso sería una tontería, eso sería, no va por ahí la cosa. Pero hay un futuro que es el futuro eterno, el que para nosotros es visible desde hoy y sabemos que es una realidad porque Cristo resucitó de los muertos. Porque Cristo resucitó de los muertos. Tenemos esa certeza de que hay una vida después de la muerte porque hubo uno que venció a la muerte. Y después porque Él envió a su Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos creer. Todo esto que yo estoy hablando y predicando el día de hoy, dice la palabra de Dios misma que para muchos es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Y eso lo produce solamente el Espíritu Santo. Esa certeza, mis hermanos, esa esperanza que nace del Evangelio y sirve como un poderoso combustible para nosotros vivir en la vida presente. Dije hace un momento que el mundo vive sin esperanza y por eso vive como vive. Los creyentes tenemos una mayor motivación para poder perseverar en medio de las luchas, para poder estar firmes en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, que inevitablemente llegará a nuestras vidas porque vivimos en este mundo caído que gime a causa del dolor que nosotros mismos hemos infringido. Pero cuando tienes esperanza de que todo eso un día terminará y vendrá la gloria misma para ti asegurada, tú puedes enfrentar esas situaciones de manera completamente diferente. Porque Dios irrumpió en la historia. La historia de la humanidad no es nuestra historia en donde entró Dios, es su historia en donde Él creó todo perfecto, nosotros lo echamos todo a perder, pero Él irrumpió en la historia en la persona de Jesucristo. Y a partir de que Jesús entró en esta tierra, el reino de Dios ha comenzado a ser instaurado en este mundo. Ese nuevo mundo viene. ¿Y por qué no ha llegado todavía? Porque el Señor tiene misericordia de las personas y Él quiere que más personas sean salvas. Y es bajo esta esperanza que nosotros actuamos con fe en el Señor y en amor los unos con los otros, con los que nos rodean, con la confianza de que porque Él va a cumplir su propósito y sus promesas, yo puedo amar a mis hermanos por más difícil que sea amar a mis hermanos. Pero casi siempre es por más difícil que sea que mis hermanos me puedan amar a mí. Mientras esperamos ese final, mis hermanos, la esperanza cristiana se hace visible activamente con acciones que son inspiradas por la fe y por el amor hacia los demás y con una fe inconmovible en Cristo Jesús. Convertirse a Dios, convertirse a Cristo, entregar la vida a Cristo Jesús es convertirse al Dios de la esperanza, a la vida de toda esperanza. De eso se trata todo esto. Por eso estamos hoy nosotros el día de hoy aquí. Pero es bien interesante también ver cómo describe Pablo en esta sección, versículos 3 al 8, al Evangelio. Se dieron cuenta que no habla del Evangelio como un concepto, como una filosofía. Habla del Evangelio como si fuera un ente, como si fuera, no quiero decir una persona, pero como algo que está produciendo algo. Ahora, los que ya estamos en Cristo entendemos que es la predicación del Evangelio empoderada por el Espíritu Santo. Pero ve cómo lo dice Pablo. A causa de la esperanza, versículo 5, versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, es decir, el Evangelio. Pero fíjate cómo empieza a hablar como si fuera un ente, como si fuera que ha llegado hasta ustedes y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Y así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron
la gracia de Dios en verdad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este evangelio que predicamos, empoderado por el Espíritu Santo, está conformando estas comunidades de fe en todo el mundo y sigue creciendo. De tal manera que tú no viniste aquí por casualidad. Tú no estás en Cristo por obra de la casualidad. Ni fue una obra que tú hayas hecho o que yo haya hecho. El Evangelio, Dios está creando estas comunidades. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Piensen bien lo que son. El Señor está conformando estas comunidades de fe y de amor por medio de la predicación del Evangelio. Y así como está pasando en Colosas, dice Pablo, está pasando en Uriangato dentro de 2000 años. Y está pasando en Moroleón y en Yuriria, y está pasando en Guanajuato, y está pasando en México y en China y en muchos lados alrededor del mundo. El Evangelio está produciendo estas comunidades de fe. El Evangelio es esa perla de gran precio, entonces, que nosotros no debemos perder. Jesús lo describió así. El reino de Dios es como una perla de gran precio que un comerciante encuentra y entonces va y vende todo lo que tiene y compra esta perla para atesorarla para siempre. Así lo está haciendo aquí en Uriangato, en Moroleón, en Yuriria, en Vida Abundante, Bajío, con aquellos que, dice el texto, oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. En todo lugar donde se predica fielmente el Evangelio de Jesucristo, Dios salva personas. Por eso nuestro compromiso es el mismo compromiso de Pablo. Nosotros no podemos tomar la palabra de Dios como esos falsos maestros que se estaban infiltrando para manipularla, para hacerle un daño a usted. Somos llamados a anunciar la gracia de Dios, el verdadero Evangelio, que todos somos pecadores, ni uno solo hay bueno, Jesús mismo lo dijo en esta tierra, ni uno solo, nadie puede llamarse a sí mismo santo por sus propios méritos, sino que aquellos que han venido a Cristo Jesús es por su sola gracia y su sola misericordia que Él nos ha llamado y nos ha atraído por medio de escuchar el Evangelio al reino de Dios. No nos lo ganamos. No nos lo ganamos. Esta serie se llama Cristo y nada más, porque la iglesia de Colosas estaba sintiéndose tentada a creer a causa de todas estas filosofías y la corrupción del conocimiento corrompido de hombres corruptos que se infiltraron. Estaban corriendo el riesgo de pensar que para agradar a Dios se necesita a Cristo y algo más. A Cristo y estas obras de justicia que yo puedo hacer, lo vamos a ver más adelante. A Cristo y estas sensaciones místicas. Dice Pablo, ustedes necesitan a Cristo y nada más. Ustedes están completos en Cristo, es lo que vamos a aprender en la serie de la carta a los Colosenses. Es lo que Pablo describe que sucede en términos espirituales cuando una persona oye el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio y no cree este Evangelio es porque sus ojos están cegados, pero cuando logra creer es porque Dios quita un velo. Vean lo que dice 2 Corintios 3, 14 al 16. Es Pablo hablando de por qué muchos judíos no quisieron creer en el Señor Jesucristo. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora ve lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 6, ahí un poquito adelante nada más. Esto es lo que ha pasado con los que hemos creído en Cristo Jesús.
¿Cómo nos lo ganamos? De ninguna forma, el Señor lo hizo. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento. ¿Te das cuenta que Pablo tiene todo un tema con el entendimiento? Tienes que entender esto, tienes que entender esto, que no te estén manipulando, que no te estén diciendo cómo hacer. Párate, siéntate, híngate, no comas, no hagas, haz esto, haz aquello. No, necesitan este entendimiento, dice Pablo, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria otra vez de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Escucha esto, es para mí uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, porque narra mi experiencia de conversión. Pues Dios, ¿qué dice? Pues Emmanuel primero, no, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es decir, con ese mismo poder que Él usó para crear todo lo que existe, ve lo que dice a continuación, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y en Colosas esto sucedió por medio del fiel colaborador de Pablo, Epafras, del fiel cristiano, del fiel servidor de Cristo, Epafras, que fue valiente en ir y predicar el evangelio. Epafras es nuestro ejemplo, mis hermanos, de un fiel servidor de Cristo Jesús, como dice el pasaje. Al final de la carta, como les decía hace un momento, se nos muestra que él tal vez estaba predicando también en la Odisea y en Herápolis, ahí alrededor de Colosas. Pero aquí encontramos usted y yo una muy buena lección para nosotros. Dios no siempre necesita a un apóstol, como el apóstol Pablo, o un pastor o un misionero para establecer su obra en un lugar. Tampoco necesita grandes edificios, grandes organizaciones. Lo que vemos aquí es a Epafras y a Filemón, que escucharon el evangelio en Éfeso de parte de Pablo, fueron a sus hogares en Colosas y lo primero que hicieron fue empezar a compartir el evangelio con sus amigos, con la gente que ellos conocían, con la gente que ellos se relacionaban. Y al hacerlo, ellos estaban siendo partícipes de lo que ya dije anteriormente que nos muestra Pablo. Ellos fueron partícipes de la creación de estas comunidades de fe y amor que el evangelio está creando. Nosotros somos conductos. Es como cuando tú le abres a la llave y tienes esa agua que te sirve, que incluso la purificas y la puedes tomar. O sea, agradeces por el agua, pero casi nunca agradeces por la tubería que te trae esa agua. El agua es el evangelio, tú y yo somos la tubería, y es así de importante la labor que tú y yo hacemos. Y Epafras es un ejemplo para nosotros. El Señor, mis hermanos, quiere hacer esta obra de seguir salvando personas, de seguir agregando personas que son salvas a estas comunidades que el evangelio está creando. Y lo quiere hacer en Uriangato, en Moroleón, en Yuriria, por medio de ti. No es necesario que vaya el pastor a predicarle a tu amigo. No es necesario que traigamos gente de otros lados. Dios quiere hacerlo por medio de ti. Y cuando lo hagas, Dios va a decir de ti, como se dijo de Epafras, un fiel servidor de Cristo. Entonces, esta es la perspectiva de Pablo acerca de la iglesia. Dios está haciendo esta obra, Dios está conformando estas comunidades, que es su iglesia, por medio de la proclamación del evangelio que hacen sus siervos fieles en el poder de su Espíritu Santo, y lo está haciendo en todo el mundo. Esto necesitamos mantenerlo, mis hermanos, en el centro de nuestra vida cristiana. Necesitamos por lo mismo que esta iglesia funcione de esta manera. Hay muchas cosas que hacemos y que agregamos y que ponemos. A algunos de ustedes les gusta cómo está pintada este escenario, a otros no. A algunos les gusta no sé, las cosas, cómo vamos a hacer la celebración. Algunos están de acuerdo con que sea comida, otros no. Otros están...
Estas son cosas secundarias. Lo que nos debe caracterizar como iglesia es ser estos lugares en donde es evidente que Dios está haciendo esta obra, salvando personas por medio de la predicación del Evangelio, y esas personas conforman estas preciosas comunidades de fe y amor. ¿Es esta tu perspectiva de la iglesia? ¿O es tu perspectiva de la iglesia tal vez algo equivocado, como un restaurante al que vengo a que me sirvan, a que me den a mí una buena motivación para irme el resto de la semana más tranquilo, a sufrir en esta vida y luego regresar a que otra vez me estén ahí atendiendo y dándome todo lo que yo necesito? Va más allá que solamente eso. Piensa en la iglesia como Pablo piensa en la iglesia. Piensa en la iglesia como Dios piensa en la iglesia. Como esa comunidad preciosa que Dios está conformando. Entonces, es el Evangelio de Jesucristo el que está conformando activamente estas comunidades de fe y de amor. En el Evangelio, mis hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, nos dice cuál es la esperanza viva del cristiano. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Pregunta, ¿cómo te ves a ti mismo ahora en lo individual como cristiano? ¿Es la esperanza de una recompensa eterna en los cielos tu verdadera esperanza? Y si no, pídele al Señor que eso sea. Tal vez estamos viviendo la vida en esta tierra muy frustrados porque tenemos la esperanza puesta en cosas de esta tierra y no en, como lo dice Pedro de manera majestuosa, y no en la herencia incorruptible, es decir, que nunca se marchita, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. ¿Es esa tu perspectiva para amar a la iglesia? ¿Es esa lo que te mueve a amar a tus hermanos en Cristo, no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia global en todo el mundo? ¿Es esa esperanza el combustible? Son las características elementales de la iglesia. La fe en Jesucristo y el amor por todos los santos, tu más grande anhelo. ¿Eso es lo que tú quieres ser en esta iglesia para los demás? ¿Es esa tu oración por esta iglesia? O tal vez solamente tenemos a veces quejas sobre esto no me gusta, yo quisiera que las cosas se hicieran de esta manera, es que a mí no me gusta así, no me están dando lo que yo quiero, lo que yo ocupo. Pero mira, cuando tenemos esta esperanza y cuando entendemos la iglesia como lo que es, nuestra perspectiva cambia. Para Pablo la iglesia era de suma relevancia. Pero ahora Pablo, después de haber descrito la hermosura de lo que es una iglesia, una comunidad conformada por el Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo, porque él entiende eso, ahora Pablo está preocupado porque Epafras acaba de venir a decirle, mira Pablo, la iglesia de Colosas comenzó bien, pero se están infiltrando falsas doctrinas y algunos hermanos están cayendo en ellas. Así que Pablo expresa, versículos 9 al 14, el anhelo de su corazón por esta iglesia de Colosas. Pablo pide ahora en oración, primero él oró en gratitud por lo que Dios está haciendo allí. Pero ahora que nos ha llevado a ver lo precioso que es esto, Pablo dice, yo oro por ustedes para que no pierdan la hermosura de lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, para que no pierdan el Evangelio. Pablo ora que los colosenses mantengan las verdades del Evangelio en el centro de su vida cristiana. Dice Pablo, no hemos cesado de orar por ustedes. Y esto es interesantísimo porque Pablo ni los conoce. Él no plantó esta iglesia, pero ahora que se ha enterado de la fe de estos hermanos, dice,
ora y lo hace incesablemente, incansablemente. Todo el tiempo está orando por ellos, porque Pablo tiene una visión más elevada de la iglesia de la que tú y yo tenemos. Debemos anhelar tener ese propósito. La mejor manera en que nosotros podemos servirnos los unos a los otros es orar los unos por los otros. Orar porque el Señor fortalezca la fe de nuestros hermanos y también de nuestros hermanos en otras iglesias y en otros lugares, en otras latitudes. No quiere decir que los demás servicios no debemos hacerlo. No quiere decir que vamos a ser simplistas cuando alguien venga y te diga, hoy estoy pasando por esta necesidad, bueno, voy a orar por ti, gracias, bye. Hay algo más que la palabra de Dios te demanda hacer. Pero hasta eso debes hacerlo en oración. Así de importante es la oración, así de importante es la intercesión. ¿Sabes qué es lo que hacemos cada viernes en esta iglesia a las 8 de la mañana cuando nos reunimos a orar? Un pequeño grupo de personas, están todos invitados, pero solamente un pequeño grupo de personas venimos, oramos por ti. Oramos como Pablo, por ti, porque tu fe no caiga, porque tu fe sea fortalecida en el Señor. Oramos porque Dios te dé, así como Pablo oró por los colosenses, un pleno conocimiento para que agrades al Señor en todo, y para que crezcas en tu conocimiento de Dios. Ese era el anhelo de Pablo por los colosenses. No se estanquen ahí, ya han creído en Jesucristo, ya Dios los ha unido en este cuerpo, en su cuerpo. Pero no se queden ahí, ustedes deben crecer en su conocimiento. Es mi oración, es mi deseo, porque ustedes crezcan en un conocimiento de la voluntad verdadera de Dios para sus vidas. Pablo usa las palabras, lo vemos aquí a partir del versículo 10, sabiduría, comprensión, conocimiento. ¿Te das cuenta cómo el conocimiento es sumamente importante para Pablo? Porque, ojo, piensa en la iglesia de Colosas, en este lugar con tanta influencia de tantas personas, de tantas filosofías, de tantas ideologías. Pablo ora y su preocupación es, hermanos, manténganse en el conocimiento que es el verdadero conocimiento de Dios. El Evangelio. El conocimiento de la voluntad de Dios y de Dios mismo. Eso es lo que Pablo anhela y dice que también Timoteo. Un conocimiento de qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Solemos decir muy seguido, voy a hacer tal cosa, o oye, te preguntan, ¿y vas a ir a tal lugar? O pues si Dios quiere. Pero ¿hasta qué punto este es verdaderamente nuestro anhelo? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Quién puede responder en una frase corta, esto es lo que Dios quiere para mi vida? No te preocupes, yo te lo voy a decir. Hay muchas demandas éticas en la palabra de Dios, cosas que somos llamados a hacer como creyentes cuando ya hemos venido a la fe en Jesús. Pero por encima de todo esto hay una cosa que Dios quiere que todo hombre haga y es la perfecta voluntad de Dios para todo hombre y mujer en esta tierra. Lo dijo Jesús en Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús. Que todo el que Él me ha dado, yo, dice Jesús, no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esa es la voluntad de Dios, que Jesús salve personas y lo resucite en el día final y los lleve a la gloria. Pero ve lo que dice a continuación ahora en términos de nosotros. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Resurrección física. Cuerpo levantándose de la tumba en carne que va a ser renovada por completo. Literalmente, de eso estamos hablando. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Si esa no fuera nuestra esperanza, no tendríamos nada que estar haciendo aquí. Dijo el mismo apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Solo somos materia que se va a desintegrar, comida para los gusanos. Solo así, mis hermanos, como creyentes, vamos a poder agradar verdaderamente al Señor en todo. El Evangelio es el conocimiento y la comprensión espiritual que nos revela la voluntad de Dios y que al mismo tiempo nos asegura de que si estamos poniendo nuestra fe en Jesús, estamos haciendo lo que agrada al Señor. Nuestra vida de santificación es este proceso a partir de que creímos en Jesús y vamos a empezar a hacer
y comenzamos a ser transformados y renovados, y esos cambios que empieza el Señor mismo a producir en nosotros son el fruto de nuestra santificación. Pero Dios no le pide a la gente: te me vas a arreglar tu vida porque has sido un rebelde todo el tiempo, arregla tu vida y entonces te presentas delante de mí. Eso es falso. Paga cierta cantidad de dinero para que yo te pueda perdonar. Haz tales sacrificios para que yo te pueda... Falso. Eso no está en la Biblia. Es solamente por medio de la fe y del sacrificio perfecto que ya se ofreció en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Y esa es la voluntad de Dios, que creas eso. Pablo afirma, mis hermanos, que todo lo que los creyentes necesitan para una vida plena ya les ha sido dado en Jesucristo. Ahora ellos deben procurar mantenerlo y rogar al Señor juntamente con Pablo: Señor, ayúdanos a ser una iglesia que mantenemos en el centro las verdades del Evangelio. Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es quien ha provisto el perdón para nuestros pecados. Cristo se encargará de nuestra santificación. Cristo nos llevará a su gloria eterna. Eso es lo que debe estar en el centro de nuestra vida cristiana. Y todo lo demás, las acciones de amor unos para con nosotros, van a fluir de esa esperanza. Esa es la diferencia entre el religioso y el que tiene una comunión verdadera con el Señor, porque ha conocido, ha adquirido el conocimiento que Dios ha querido que adquiera. Esa es la diferencia. El religioso siempre está frustrado, enojado, de mal humor, y hasta odia a los demás porque nadie es como él. Y porque Dios no le da a él más que a los otros si él se está portando mejor que los demás. Eso es legalismo. El verdadero creyente, dice Pablo, versículo 2, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El verdadero creyente solamente agradece al Señor y dice: Señor, gracias por Cristo. Porque ahora, por medio de Él, tú has perdonado mis pecados. Y ahora yo estoy en una correcta relación contigo. Y yo no hice nada. Solamente recibí el regalo de la gracia. Y ahora soy considerado como los hijos de luz, los del reino de luz del Señor. Por eso contábamos hoy: oh, qué gran misterio es para mí que su gracia vino a mí, que soy un pecador. Esta intercesión de Pablo, mis hermanos, es un modelo de cómo nosotros debemos interceder por nuestra vida personal y por nuestra iglesia. Tu preocupación principal debe ser que esta iglesia siempre mantenga las verdades del Evangelio en el centro de nuestra vida cristiana. Ese verdadero conocimiento. Y al conocer a Jesús, tú vas a conocer después de eso todo lo que tú debes hacer para tu vida. Todos tenemos preguntas y cosas, y si me estará aceptando el Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer este negocio o no? ¿Debo permanecer en esta relación o no? ¿Debo hacer esto o no? ¿Debo caminar de esta manera o no? ¿Debo hacer esta transacción o no? ¿Debo, no sé, debo cambiar cosas en mi vida? Eso el Señor te lo va a ir mostrando. ¿Y sabes por medio de qué? De su Evangelio otra vez. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, ¿mediante qué? El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, de Cristo. Por ellas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Mis hermanos, estos son los ingredientes de un auténtico estilo de vida cristiana. Sabiduría para discernir la voluntad del Señor. Esa viene de conocer su palabra y pedirle que el Señor genere estas convicciones en nosotros. Estos son los ingredientes. Sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Voluntad para obedecer al Señor y poder para poner en práctica lo que Él exige de nosotros en lo que esperamos su regreso. Eso debe ser nuestra oración diaria. Señor,
dame entendimiento de tu palabra. Ayúdame a comprender las verdades de tu evangelio y a atesorarlas en mi corazón. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Señor, ayúdame a permanecer gozoso, sin importar las circunstancias, a la espera de tu regreso. Y todo esto, mis hermanos, está subordinado a lo que dice Pablo en los últimos dos versículos. Versículo 12 al versículo 14. Vamos a ver 13 al 14. Porque Él, todo esto que ya dijo Pablo anteriormente, yo doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, dice versículos 3 al 8. Gracias al Señor por esta comunidad hermosa, gloriosa que Dios está conformando en ustedes. 3 al 8. Y versículos 9 al 14. Ahora, mis hermanos, yo oro para que ustedes no pierdan nada de lo que Dios está haciendo en ustedes, que las verdades del evangelio estén en el centro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ustedes ya no son hijos del diablo, en pocas palabras. Ve lo que dice versículos 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo apela a que los colosenses reconozcan y abracen cuál es su nueva identidad en Cristo Jesús. Lo que ya Dios hizo en ti. Pablo les está diciendo, vean la herencia de incalculable valor que acaban de recibir de parte del Señor. ¿Por qué quieren ir a buscar otra cosa? Cristo es suficiente para ustedes. Ustedes ya han sido transferidos del reino de las tinieblas. Piensa en esto. Has sido transferido del reino de las tinieblas. Imagínate así, ilústralo en tu mente. Así, un mundo oscuro. Imagínate Mordor del Señor de los Anillos. Si lo ilustráramos esto con el Señor de los Anillos, ¿quiénes somos nosotros, los seres humanos? Unos dicen, no, yo Legolas. Y no, los orcos es lo que somos. O es lo que éramos. Pero la palabra de Dios dice que entonces eres arrancado de ese reino de tinieblas y eres trasladado al reino de tu Hijo amado, de su Hijo amado Jesucristo, por la fe en Jesucristo. ¿Quién se atrevería a agregarle algo a eso? Estamos completos en Cristo. Pablo expresó el anhelo de su corazón, mis hermanos, el anhelo de su oración, de que no pierdan el evangelio a los colosenses. Póngase de pie, por favor. Pablo expresa la gratitud por lo que Dios está haciendo en esta iglesia y expresa con esta preocupación de las noticias que ya recibió el anhelo de su corazón de que esta iglesia no pierda el evangelio. Que no remuevan del centro de su vida cristiana el evangelio, las verdades esenciales del evangelio, sino que vivan conforme a su nueva realidad en Jesús. Ya no eres un hijo de las tinieblas, ahora eres parte del reino de luz del Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo. Ya eres ciudadano del reino de Cristo por la obra de Cristo a su favor. Ojo, si tú has puesto tu fe en Jesús. Iglesia, no perdamos lo esencial. Necesitamos mantener estas verdades del Evangelio en el centro de nuestra vida como vida abundante Bajío. Ese es el sentir que tenemos nosotros yo como pastor y como líderes de esta iglesia. Tenemos el mismo sentir que el apóstol Pablo. Queremos que esto suceda en ustedes. Tenemos una gratitud tremenda por esto, por ver que Dios sigue salvando personas y que Él está conformando aquí en Uriangato una hermosa comunidad de fe y de amor. Pero también tenemos un anhelo de que el Señor fortalezca la fe y la perseverancia de cada uno de los que han creído, de cada uno de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuánto estás orando tú para que esto suceda en tu vida y en tu iglesia?
¿Cuánto te esfuerzas tú por crecer en conocimiento de la voluntad de Dios? Esta debe ser tu motivación, tu anhelo y tu oración. Pídele al Señor una fuerte y gozosa y perseverante fe que esté basada en tu nueva realidad, en tu nueva ciudadanía en Cristo que te redimió. Pero también quiero dirigirme hoy a quienes no han entregado su vida a Cristo Jesús todavía. Déjame decirte en pocas palabras lo que esto significa. Significa que quien no pertenece al reino de Jesucristo, pertenece al reino de las tinieblas. El traslado de un reino a otro se paga con sangre. Falso que puedes rescatar el alma de una persona echando monedas en un lugar o haciéndole rituales u oraciones, o el que ya se murió y habrá de rendir cuentas delante del Señor. El traslado de un reino de tinieblas al otro se paga y se paga con sangre. Jesús derramó en esa cruz su sangre para el perdón de los pecados de aquellos que ponen su fe en Él. Eso significa lo que Pablo dice al final, que han sido redimidos, tienen redención, el perdón de pecados. Si quieres ser trasladado y dejar de vivir en el reino de las tinieblas para después enfrentar el juicio eterno y la condenación eterna y ser trasladado al reino de tu Hijo amado Jesucristo, necesitas el conocimiento del Evangelio, que es lo que acabamos de predicar hoy. Cristo Jesús murió en esa cruz para pagar por tus pecados. Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida al misericordioso y amoroso Salvador que se entregó por ti y sé trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Hermanos, oremos. Oremos todo el tiempo, los que somos creyentes, oremos todo el tiempo al igual que Pablo. Dale gracias al Señor por tu iglesia local. Dale gracias al Señor cuando veas que una persona entra por esa puerta y entrega su vida a Jesucristo. Dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Si hubiera preferido que Dios salvara a una persona de este tipo, cállate. Gózate y agradece al Señor por la salvación de aquellos que Él ha atraído a su reino. Pero también oremos que Él nos impulse a crecer en el conocimiento verdadero de Él por medio de Cristo Jesús. Y que así podamos agradarlo verdaderamente en todo. Que podamos dar fruto y que perseveremos firmes hasta el final en esta fe. El Señor, mis hermanos, nos ayude a mantener las verdades del Evangelio en el centro de nuestra vida cristiana.